Un divertido fin de semana se convierte en locura y horror para un grupo de jóvenes que buscan diversión en un lago infestado de unos zombies muy particulares, y un aparente normal día de trabajo en la oficina de una compañía de armas son los plots de las dos comedias terroríficas que, si me permiten, les voy a contar hoy. Mi nombre es Pedro y a continuación te resumo Zombievers y el ataque de los zombies, comedias terroríficas que no están nada mal. Quédate un momento y te las cuento, pero antes, como siempre, no te olvides de suscribirte. Joseph y Luke, un par de idiotas que trabajan para una compañía que se encarga de transportar desechos médicos, accidentalmente han perdido un barril con una sustancia tóxica y desconocida que termina en una madriguera de castores en el pacífico pueblito de Ashwood, al que Mary, Zoe y Jane se dirigen para pasar un fin de semana de chicas en una hermosa cabaña a la orilla de un hermoso lago. Al llegar a su destino, la señora Gregerson, su vecina por el fin de semana, las aborda para darles la bienvenida, además de para husmear un poco. Esa misma tarde las chicas visitaron el lago, en donde después de nadar un poco, las tres se relajaron mientras tomaban el sol en una balsa de madera desde donde pudieron ver un dique de castores. Jen siempre ha querido ver un castor de cerca, así que anima a sus amigas para que la acompañen. El dique estaba completamente cubierto por la sustancia tóxica y verde que se escapó de los barriles, que debía ahuyentar a los castores, pues no había señales de ellos por ninguna parte. Aunque las chicas no se irían sin ver un animal salvaje. A pocos metros un gran oso amenazaba con arruinarles el fin de semana. Afortunadamente Smith, con jet de yate, se encontraba en los alrededores y con un tiro de advertencia logró ahuyentar al temible oso. Las chicas le agradecieron por salvarles la vida y regresaron a la cabaña. Esa noche, mientras escuchaban música y comían palomitas de maíz, algo se acercaba a toda velocidad en su dirección. De repente un golpe despierta a Gosling. Zoe, armada solo con una linterna, sale a investigar mientras Mary y Jane la esperaban junto a la puerta. Segundos después hace aparición Tommy, novio de Mary, Book, novio de Zoe, y finalmente Sam, el exnovio de Jen, que momentos después va a tomar un baño cuando de repente es sorprendida por un castor completamente enloquecido. Y si no me creen, solo escuchen. Jen sale a toda prisa alertando a los chicos, que segundos después se aproximan cautelosamente para confirmar con sus propios ojos que no se trataba de un castor común y corriente. Rápidamente Tommy lo golpea con un bate repetidas veces hasta que el animal deja de moverse, echa su cuerpo en una bolsa de basura y la deja fuera de la casa. Más tarde los chicos, todavía aterrorizados, debatían si tal vez el castor tenía rabia o si tal vez deberían regresar a la ciudad, mientras afuera en la bolsa de basura el castor parecía volver a la vida. A la mañana siguiente los chicos, que ya estaban relajados, descubrieron la bolsa de basura vacía, aunque no se preocuparon mucho, pues algún animal salvaje debió comerse al castor muerto, así que se dirigen a la balsa de madera en el lago, todos menos Jane, que prefirió quedarse en la orilla donde se sentía más segura. Tommy, Book y Zoe nadaban completamente despreocupados mientras trataban de convencer a Jane que se metiera al agua con ellos. Sorpresivamente Book es atacado. Inmediatamente los chicos buscan refugio en la balsa, al tiempo que eran rodeados por los endemoniados animales. Jane corre a la cabaña para llamar al 911, pero la línea telefónica estaba muerta. Los castores no estaban jugando y la pobre Jen es herida, pero afortunadamente logra escapar. De vuelta en la balsa, los chicos descubrieron que no era tan segura como habían pensado, así que debían tomar medidas drásticas si querían salir con vida. Sam lanza a Gosling al agua, que lamentablemente no logra llegar a la orilla. Los chicos aprovechan la fatal distracción y se lanzan al agua, logrando llegar a la orilla y minutos después a la cabaña. Esa noche Tommy le pide las llaves a Mary de su carro para llevar a Book al hospital más cercano, y Zoe decide ir con ellos. El resto se quedaría en la cabaña, donde todos colaboran asegurando puertas y ventanas. Mientras tanto, su vecina, la señora Gregerson, intentaba que su esposo Winston saliera a investigar los ruidos de la casa de al lado, aunque el pobre no tendría ni que levantarse del sillón para encontrar la fuente de los inquietantes sonidos. Debido a un bloqueo en el camino, Tommy se baja del vehículo para investigar y segundos después un árbol termina con su vida. Los castores, repito, no estaban jugando. Zoe y Book se encuentran con Smith, con quien regresan a la cabaña, a donde no pueden entrar pues las puertas y ventanas estaban clausuradas. Rodeados ahora por muchos más castores zombies, deciden apresurarse a buscar refugio en la casa de los Gregerson, donde después de poner a Book a descansar en el sofá, encuentran al señor Winston en su sala y a la señora Gregerson en su cuarto en el segundo piso. Además descubren que las líneas telefónicas habían sido saboteadas. Los castores no estaban jugando. De vuelta en la cabaña, la pobre Jen empezó a convertirse en un castor zombie, que luego atacó a Mary. Afortunadamente Sam llega justo a tiempo para salvarla. A toda velocidad abandonan la habitación, refugiándose en el baño, mientras uno de los castores iniciaba un incendio. Segundos después, Jen aparece rompiendo las paredes y el pobre Sam se lleva la peor parte. En la cabaña de los Gregerson, Book también se transformó en castor zombie. Zoe corre al segundo piso y se esconde en el cuarto de la señora Gregerson. A continuación, escapa lanzándose por la ventana. A punto de morir
atrapada por los castores zombies además del fuego, Mari es rescatada por Zoe. A toda velocidad intentan huir de los castores zombies, de sus vecinos y amigos zombies y hasta de un oso castor zombie. Eventualmente lograron dejar atrás el peligro, aunque tuvieron que detenerse y continuar a pie. Mari apunta a Zoe con un arma que encontró en la guantera. Ella desconfía de Zoe pues podría estar mordida y podría convertirse. Desafortunadamente, ella fue la que se convirtió y Zoe tuvo que sacrificarla. Siendo la única sobreviviente, la pobre Zoe camina hasta la carretera principal en donde Joseph y Luke no la rescatarían. Y así termina mi resumen de Zombievers. Comedia terrorífica que no pretende ser una obra cinematográfica, sino solo una comedia estúpida con la que pasar 1 hora y 17 minutos, que es su duración total sin contar unos bloopers al final. La segunda comedia terrorífica que les voy a contar el día de hoy se llama Oficina Zombie, pero también pueden conseguirla si la buscan en Prime Video como El ataque de los zombies, aunque su traducción en inglés sería El levantamiento de la oficina. Desmond y Samantha son amigos desde la universidad, además de ser compañeros de oficina en una compañía de armas llamada Motech. Desmond no solo llega tarde todos los días, tampoco es un trabajador dedicado y su jefe, el señor Buzzbaum, lo sabe. Con una fusión corporativa esa misma semana, Desmond recibe un ultimátum que pone en riesgo su trabajo, y aunque nada parece preocuparlo, sus compañeros en la oficina estaban un poco estresados al respecto. Desmond no es el más popular entre sus compañeros, pero tampoco se preocupa mucho por eso. Esa mañana había notado que algo extraño estaba ocurriendo, pero nada lograba distraerlo de su objetivo más importante, que era trabajar en un videojuego de su propia creación. Esa tarde todos los empleados tuvieron que asistir a un seminario dirigido por el señor Gantz. Desmond decidió irse temprano para trabajar en un informe que debía entregar al otro día si quería mantener su trabajo. De salida volvió a notar que algo sospechoso estaba ocurriendo. Al llegar a su casa tuvo la intención de trabajar un poco, pero antes debía distraerse con sus amigos de cuarto en una versión personalizada de Mario Kart. Al día siguiente regresa a la oficina y, metido en sus propios asuntos, entrega el reporte a su jefe, que estaba actuando un poco más extraño que de costumbre, y debido a varios errores ortográficos decide despedirlo, aunque no en la forma tradicional en la que podía conservar su vida. En ese momento Desmond nota que todos sus compañeros de trabajo estaban actuando sumamente extraño y esta vez no iba a poder ignorar la situación como siempre lo hacía. Esta vez intentaría llamar al 911, lamentablemente sin éxito. A punto de huir por las escaleras de emergencia, recuerda a su mejor amiga Samantha y regresa para salvarla. Al llegar a su oficina nota que, al igual que los demás empleados, había estado bebiendo una nueva bebida energética llamada Salt y rápidamente evita que beba más, cosa que Sam no tomó muy bien. Desmond debía tomar medidas drásticas si quería salvar a su amiga, y a toda velocidad se dirigen a las escaleras de emergencia, que ya no eran una buena opción, así que se esconden en un closet en donde se encuentran con Dopinder, que no había tomado sol pues afortunadamente había estado ayunando. Ni las escaleras de emergencia ni el elevador parecían buenas opciones para escapar del edificio, así que decidieron intentarlo por los ductos de ventilación y más adelante las ventanas a prueba de impresoras. Una alerta de seguridad blindó por completo el edificio, así que si querían desblindarlo solo debían conseguir a alguno de los gerentes en el último piso. En el camino se toparon con Elena, la abuelita zombie de 80 años de edad, también con Ledward, a quien salvaron de las bellas zombies de recursos humanos, y ahora solo debían atravesar el departamento de ventas. Armados con suministros de oficina y ahora con Samantha ayudando, se enfrentaron a los vendedores zombies. Después de 2 minutos con 42 segundos, la amenaza había sido neutralizada y los chicos siguieron su camino hasta la oficina del jefazo, que se había trincherado junto a otros ejecutivos y no tenía la intención de abrir la puerta bajo ninguna circunstancia. Afortunadamente Ricardo, el conserje, los dejó entrar y acto seguido Desmond le demanda por explicaciones. El señor Gant le explicó al grupo que la bebida solo debía poner en alerta a los soldados, pero que algo simplemente había salido mal y que el Dr. Fromm premeditadamente debió distribuirla entre los empleados. A Desmond solo le importaba encontrar alguna clase de antídoto para salvar a Samantha, así como también escapar del edificio, y haría cualquier cosa para lograrlo. Desafortunadamente, el resto de trabajadores zombies dirigido por Nussbaum también querían escapar del edificio, aunque no por las mismas razones. Desmond no va a rendirse fácilmente, pero su tercer mejor amigo Dopinder necesitaba un poco de motivación. Ledward, por otro lado, pierde la razón y rápidamente se convierte en la primera víctima de la horda zombie, mientras el señor Gant se preparaba para la reunión de empleados no convocada. Rápidamente, el jefazo y Desmond logran repeler la primera oleada de empleados de oficina zombies, aunque para ser completamente justos, los empleados no estaban muertos, solo estaban enloquecidos, además de que una vez muertos no volvían a levantarse. Pero la película se llama Oficina Zombie, así que yo lo seguiré llamando zombies. Finalmente Nussbaum logra entrar, terminando con la vida de su jefe. Desmond trata de convencerlos sin éxito de que les perdone la vida, por lo que debe ponerse creativo para salvarse a él y a sus amigos. A la pobre
Sam no le quedaba mucho tiempo. Por alguna razón, y a diferencia de a todos los demás, la bebida a ella la estaba matando poco a poco. Llegada la noche, Nussbaum logra anular el bloqueo de seguridad y a continuación pretende saturar los mercados del mundo con la bebida adulterada. Y sí, yo sé que no tiene sentido, pero esto es lo que sucede en la película y yo solo me limito a narrar lo que veo, por muy absurdo que parezca. Finalmente Desmond, Dopinder y Samantha llegan a la oficina del Dr. Fromm, quien explica que fue su compañero el que envenenó a todos en la empresa para darle una lección a él por haberse robado el crédito de la fórmula. También explica que a causa de los retrasos de Desmond en una orden de compra, la fórmula tuvo que hacerse con otros componentes que causaban extraños efectos secundarios, por decirlo de alguna manera. La buena noticia era que Samantha podía curarse. Desmond solo necesitaba entregarle los ingredientes correctos al doctor para que hiciera un antídoto. Desafortunadamente, esos ingredientes se encontraban en el almacén y no sería fácil recuperarlos. Sin perder un minuto más, los chicos se ponen manos a la obra y en el camino echan mano de todo lo que les pueda dar una ventaja en el campo de batalla. Afortunadamente trabajaban en una empresa de armas, así que en vez de destapacaños y resmas de papel, esta vez se equiparían con explosivos, metralletas y hasta un lanzallamas. Al llegar al almacén ponen ojos en el premio, pero rápidamente son descubiertos y a punto de ser atrapados, Dopinder los mantiene a raya utilizando el lanzallamas, aunque no por mucho tiempo. Luego de unos minutos de trabajo en equipo logran eliminar casi toda la amenaza, además de obtener el ingrediente para el antídoto. Ahora solo debían derrotar a Nussbaum, que se encontraba dentro de un traje de batalla. Desmond lanza el ingrediente a Dopinder, que se marcha a toda velocidad mientras él se queda a enfrentar a su antiguo jefe. El antídoto debió funcionar inmediatamente porque solo unos minutos después Samantha le salva el pellejo a Desmond y junto a Dopinder huyen de Nussbaum, dejando explosivos C4 a su paso, aunque nadie colocó los detonadores. Finalmente Desmond lanza una mina terrestre justo a los pies de Nussbaum, que no solo acaba con él, sino con el edificio completo. Después de limpiarse un poco el polvo, Desmond y Samantha, bueno, ¿para qué les cuento si se los puedo mostrar? Y así termina mi resumen de Oficina Zombie, terrible comedia terrorífica que si quieres puedes ver en Prime Video. Si llegaste hasta aquí ya sabes, no te olvides de regalarme un like. Nos vemos en el espejo, Pedro out.